El tic-tac es lo primero que notas aquí y lo último que olvidas, si es que te dejan olvidarlo. Es una presencia constante, insidiosa, entretejida en la esencia misma de la agencia, emanando de incontables relojes, elegantes pantallas digitales, recargados relojes de pie, simples relojes de pared, todos perfectamente sincronizados. Se te mete bajo la piel, un ritmo que parece menos el paso del tiempo y más una cuenta atrás, o tal vez el metrónomo que marca la erosión de tu identidad. Tengo que grabar esto rápido, mientras la estática en mi cabeza no ahogue del todo la señal, mientras todavía recuerde por qué estoy aterrorizado. Trabajo para la agencia. Eso es todo lo que necesitas saber, todo lo que puedo decir sin riesgo. El secretismo aquí no es solo política, es una ley fundamental, como la gravedad, solo que más pesada. La información no se filtra, se cauteriza. La gente no solo es despedida por salirse de la línea. Desaparecen, reasignados al olvido, o sometidos a lo que eufemísticamente llaman recalibración. Un proceso que ahora sospecho haber sufrido antes, y temo que se acerca rápidamente de nuevo. Los relojes parecen sonar más fuerte esta noche, insistentes. Este lugar prospera en la compartimentación, en mantener sus secretos guardados no solo del mundo exterior, sino también de la mayoría de la gente dentro. Todos operamos dentro de nuestros parámetros designados, procesando flujos de datos que no comprendemos del todo, contribuyendo a misiones cuyos objetivos finales permanecen deliberadamente opacos. La ignorancia aquí no es solo felicidad, es un prerequisito para seguir empleado, quizá incluso para seguir existiendo. Aprendes rápido a no hacer demasiadas preguntas, a no hurgar en los límites de tu autorización. Pero hoy, algo rompió los muros cuidadosamente construidos de mi propia ignorancia. Un destello, un nombre, una conversación que no debía escuchar. Desencadenó algo, una resonancia profunda e inquietante que se siente como un recuerdo tratando desesperadamente de emerger a través de capas de niebla inducida deliberadamente. Puedo sentir los engranajes moviéndose dentro de los mecanismos ocultos de la agencia. Y sé, con escalofriante certeza, que mi tiempo de silenciosa obediencia se está agotando a toda velocidad. El estrés es un peso físico, presionando mi pecho, dificultando la respiración normal. Mis pensamientos se aceleran, vuelven sobre sí mismos, cuestionando mi propia cordura. ¿Es paranoia nacida del ambiente opresivo? ¿O es el lento amanecer de una verdad mucho más horrible que cualquier brecha de seguridad? El constante y rítmico tic-tac de relojes invisibles parece contar los segundos hasta que me rompa, o sea roto por ellos. Así que estoy haciendo esta grabación. Un mensaje desesperado en una botella lanzado a un océano desconocido. Quizá sea inútil, quizá monitorean todo, incluso este canal personal supuestamente seguro. Pero tengo que intentarlo. Alguien necesita saber con qué he tropezado, lo que estoy empezando a recordar, antes de que los relojes consuman los últimos vestigios de Donovan, antes de que olvide el terror, antes de que olvide que fuera de nuestro frágil mundo no hay nada. El catalizador fue una tarea simple, casi insultantemente rutinaria. La directora Thorne, Chloe, aunque nunca a la cara, me entregó un paquete de datos sellado. Lleva esto al sector Gamma, Donovan. Protocolos estándar de mensajería. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Rara vez lo hacía. Solo otro engranaje moviendo otra pieza en la vasta e incognoscible maquinaria de la agencia. La ruta designada, clínica y estéril, me llevó más allá de la sala de conferencias 7 Delta, una sala de reuniones de alta seguridad normalmente reservada para personal de nivel 5 y superior. Debería haber estado en silencio,
cerrada, pero no estaba en silencio. Voces se filtraban a través de la pesada puerta, bajas y urgentes. Vance y Merrick, ambos jefes de sección, nombres que sabía que tenían peso. La curiosidad, un impulso peligroso aquí, me hizo detenerme. Distorsiones temporales consistentes en todos los registros, afirmó Vance, su tono cortante. La respuesta de Merrick fue más suave, más difícil de descifrar. Algo sobre desrealización sensorial inaceptable, contención esencial. Luego Vance pronunció las palabras que me enviaron una sacudida eléctrica. Un nombre que resonó como un trauma olvidado. Referencia cruzada obligatoria con los archivos del Voyager 0. Voyager 0. ¿Dónde había escuchado eso antes? No era un recuerdo claro, más bien una sensación fantasmal, el espectro de un pensamiento justo fuera de mi alcance. Se sentía importante, monumentalmente importante, pero aterradoramente inaccesible. Continuaron discutiendo sobre integridad de datos, segmentación, el riesgo de contaminación psicológica, si se accedía a los registros completos sin los protocolos adecuados. La necesidad de secreto se sentía diferente esta vez. No solo precaución corporativa, sino algo más profundo, más fundamental, casi temeroso. Mi mente corría. ¿Por qué los registros de una misión pasada, Voyager 0, causarían tanta preocupación ahora? Distorsiones temporales, desrealización sensorial. Esos no eran términos típicamente asociados con fallos de equipo estándar o llamaradas solares. La urgencia en sus voces, el énfasis en la contención, no cuadraba. El paquete en mi mano de repente se sintió pesado, insignificante comparado con los secretos guardados en esa habitación. Secretos conectados a un nombre de misión que resonaba como una advertencia en los recovecos de mi mente. La conversación cambió ligeramente, centrándose en puntos de datos específicos, niveles de redacción y la necesidad crítica de evitar el acceso no autorizado. Mencionaron aislar los registros afectados, asegurándose de que no pudieran vincularse a parámetros de misión actuales o futuros, especialmente cualquier cosa relacionada con la próxima sonda Voyager 1. La forma cuidadosa, casi clínica, en que discutían el manejo de información potencialmente demoledora para la cordura, envió una nueva oleada de frío pavor a través de mí. ¿Qué había encontrado el Voyager 0? Sabía que tenía que conseguir acceso a esos registros. La paranoia, los recuerdos a medio formar provocados por el nombre de la misión, la pura incorrección de la conversación que había escuchado. Todo se fusionó en una necesidad desesperada de respuestas. Ya no se trataba solo de romper las reglas. Se sentía como descubrir algo fundamental sobre la agencia, sobre nuestro trabajo, quizá incluso sobre mí mismo. El riesgo era enorme, pero la atracción de lo desconocido, lo familiarmente desconocido, era más fuerte. Mi mente se aferró a una vulnerabilidad conocida, una rara grieta en la armadura de vigilancia de la agencia. Escalera del sector E, tercer rellano. Durante los diagnósticos rutinarios del sistema, la red de sensores que cubría el panel de mantenimiento a veces fallaba, creando una breve ventana, y crucialmente, ninguna cámara cubría directamente ese rincón específico. Los diagnósticos estaban programados de forma inminente. Parecía demasiado conveniente, pero no podía permitirme cuestionarlo. Necesitaba una distracción, una alerta en todo el sistema que activara los protocolos de seguridad, pero centrara la atención en otro lugar. Calculando el momento cuidadosamente, llegué a la escalera justo cuando comenzaba el ciclo de diagnóstico.
usando una multiherramienta que siempre llevaba, contra el reglamento, pero esencial para pequeños ajustes, cortocircuité el relé especificado detrás del panel. El efecto fue inmediato. Una dura sirena de seguridad no relacionada con incendios resonó por las instalaciones. Luces rojas de emergencia parpadeando, puertas blindadas internas comenzando a cerrarse. Confinamiento. Los equipos de seguridad se movilizaron, su enfoque en posibles brechas del sistema, no en un empleado solitario cerca de una sala de conferencias. Esta era mi oportunidad. Usando el pase de acceso temporal que Chloe me había dado para la entrega en Gamma, un pase que otorgaba breve entrada a zonas restringidas a lo largo de la ruta, entré en 7 Delta. La habitación estaba vacía, el zumbido de la consola central llenando el espacio. El dispositivo de datos negro yacía allí, desconectado ahora, presumiblemente conteniendo los registros descargados. Mis manos temblaron mientras lo agarraba, metiéndolo profundamente en un bolsillo interior de mi chaqueta. Volver a deslizarme al pasillo fue como entrar en otra realidad. El personal de seguridad pasaba rápidamente, ladrando órdenes a los comunicadores, sus rostros tensos por el enfoque procedimental. Me obligué a parecer perdido, ligeramente en pánico, mezclándome. ¿Qué está pasando?, le pregunté a un guardia que pasaba, ajustando mi tono de voz. Anomalía en el diagnóstico del sistema, Donovan. Asegura tu puesto. Espetó, apenas mirándome. Nos condujeron brevemente hacia una salida para verificación de personal. Mi coche estaba justo afuera. Un manoseo frenético. El dispositivo asegurado en el compartimento oculto. De vuelta adentro, reincorporándome al flujo, el corazón latiendo con fuerza. Escanearon nuestras tarjetas de identificación al reingresar, pero no hubo registro físico. ¿Incompetencia? ¿O la verdadera seguridad estaba en otra parte, invisible? La alarma se cortó, dejando solo el omnipresente y amplificado tic-tac de los relojes siempre presentes. El paquete de datos para el sector Gamma se sentía irrelevante ahora, un accesorio descartado de la obra que acababa de abandonar. Lo entregué en piloto automático, mi mente corriendo, consumida por el peso del dispositivo robado y la conversación fragmentada que había escuchado. ¿Qué secretos contenía? ¿Qué conexión tenía Voyager 0 conmigo? Con la inquietante sensación de que partes de mi propio pasado faltaban, deliberadamente extirpadas. De vuelta en mi puesto de trabajo, el zumbido normal de la agencia se sentía amenazante. Cada tic-tac del reloj en mi consola parecía burlarse de mí, un recordatorio del control del que de repente era agudamente consciente. Me obligué a completar mis tareas rutinarias, mis dedos torpes en el teclado, mi concentración hecha añicos. El dispositivo robado se sentía como un carbón ardiente contra mi piel, una llave peligrosa a una puerta que no estaba seguro de querer abrir realmente, pero sabía que absolutamente tenía que hacerlo. Llevar el dispositivo a casa fue como contrabandear plutonio. Una vez dentro de mi apartamento, persianas bajadas, protocolos de seguridad personales activados en mi terminal, conecté cuidadosamente el dispositivo robado. Las capas de encriptación se desprendieron sorprendentemente fácil. Quizá no habían anticipado un robo físico, solo brechas de red. Luego, la carpeta Voyager 0 era un desastre. Archivos corruptos, registros de misión incompletos, fragmentos de audio disolviéndose en estática, informes de texto censurados. Pintaba la imagen de un viaje en solitario, largo y arduo hacia el espacio inexplorado. Los registros de texto mencionaban fallos de equipo,
fantasmas en los sensores. Pero el tema recurrente era psicológico, aislamiento creciente. Una sensación progresiva de irrealidad cuanto más se alejaba la nave de la Tierra. Informes de anomalías visuales, campos estelares que parecían incorrectos, distancias que se sentían distorsionadas. Luego, los registros de audio. La voz estaba muy procesada, dañada por el tiempo o la interferencia, quizá ambas cosas. Pero bajo la distorsión, la cadencia, la ligera vacilación antes de ciertos términos técnicos, era innegable, aterradoramente yo. Un yo más joven, lleno de un asombro que lentamente se agrió en confusión, luego en miedo. Las grabaciones mencionaban constantemente el cronómetro de la nave, su tic-tac implacable sincronizado con los relojes de la agencia, un supuesto ancla al tiempo de la Tierra. Pero los registros describían el tic-tac, volviéndose opresivo, pareciendo ralentizarse, acelerarse, induciendo dolores de cabeza, lapsus de memoria, una sensación de dislocación temporal. El tic-tac no está bien. Parece que está estirando las cosas, separándolas. Susurraba una grabación fragmentada antes de disolverse en ruido. Y luego, el terror puro. Pasé el límite. Los sensores están oscuros. Hay nada, solo negro. ¿Dónde están las estrellas? Dios, ¿dónde está todo? Mis propios recuerdos destellaron. Flashes de un frío insoportable. Una presión aplastante no en el cuerpo, sino en la mente, mirando hacia un abismo tan profundo que negaba la existencia misma. ¿Era empatía desencadenada por los registros o era recuerdo? Mezclados había informes de analistas, marcados con Z, Emma, mi hermana. Las notas detallaban la estabilización exitosa del sujeto KLND post.0, usando protocolos CRA para mitigar el trauma sensorial extremo y reintegrar al sujeto. Mitigar, reintegrar o borrar. Entonces encontré el archivo. Perfil de misión. Voyager 1. Tripulación. Agente Z. Emma R. Trayectoria. Ruta 0 refinada. Estaban enviando a Emma, siguiendo mi camino fallido. Las piezas encajaron con una fuerza nauseabunda, mis lagunas de memoria, las pesadillas ocasionales de negrura aplastante que había descartado como estrés, la obsesión de la agencia con la medición del tiempo, la reciente selección de Emma para una prestigiosa misión en solitario. No solo habían ocultado la verdad sobre el espacio, me la habían ocultado a mí. Me habían enviado, había visto la horrible realidad y me habían borrado, usando sus malditos relojes y procedimientos. Y ahora se preparaban para hacerlo de nuevo, usando a mi hermana. Los registros dispersos, el audio corrupto, las notas del analista, no eran solo datos. Eran los restos fragmentados de mi propia historia borrada. Una historia definida por el descubrimiento de que el universo que conocíamos era una mentira. Una burbuja frágil rodeada por una nada infinita y aterradora. Y Emma era la siguiente en la fila para descubrirlo. Probablemente para no volver nunca. O peor, volver estabilizada como yo. Otro engranaje roto en su máquina de negación. Frenéticamente, busqué en el dispositivo cualquier cosa relacionada con la reintegración mencionada en las notas de Emma. En lo profundo de un subarchivo del sistema marcado como contingencias psicológicas, lo encontré. Un archivo de video, baja resolución, granulado, con fecha de 5 años atrás. Sesión CR completa KLND. Mi sangre se heló. Me vi a mí mismo, 5 años más joven, pálido y delgado, de pie torpemente en esa habitación blanca y estéril que ahora reconocía de mis flashes. Las paredes estaban revestidas de relojes de pie, pantallas digitales, relojes atómicos,
Una colección extraña y anacrónica, todos haciendo tic-tac, en una sincronía perfecta y enloquecedora. Un puñado de oficiales de la agencia, incluido un sonriente Silas, aplaudieron cortésmente mientras la directora Thorne me prendía una pequeña y discreta medalla de servicio en el pecho. Por tu estabilidad y exitosa reintegración tras la anomalía del Voyager 0, había dicho, su voz suave, ensayada. Mi yo más joven asintió aturdido, con los ojos vacíos. Luego, mientras los oficiales se dispersaban, el video mostró a Isabella, Lyra, corriendo hacia mí, su rostro grabado con un miedo que no había registrado entonces. Me agarró del brazo, tirando de mí ligeramente a un lado, fuera del encuadre de la cámara principal, pero su susurro frenético fue captado por un micrófono secundario. Donovan, tienes que escuchar. Su voz era un hilo desesperado y tembloroso contra la cacofonía del tic-tac. Los relojes te hacen olvidar, te ayudan a olvidar lo que viste, el vacío. Prométeme que no les harás saber si recuerdas algo. Finge. Es la única forma de que te dejen seguir estable. Por favor, Donovan, finge. Su agarre se apretó. Luego me soltó abruptamente mientras Silas se acercaba, poniendo una mano paternal en mi hombro. El video terminó. Olvidar el vacío. Los relojes te ayudan a olvidar. No era mitigación, era borrado. Revisé los documentos técnicos de nuevo, encontrando el desglose detallado de la alineación por resonancia cronomagnética. Describía el uso de frecuencias específicas incrustadas en el tic-tac sincronizado de múltiples relojes para inducir un estado de sugestionabilidad aumentada y supresión selectiva de la memoria. Una forma sofisticada de lavado de cerebro, disfrazada de terapia, orquestada por los relojes omnipresentes y aparentemente inocuos en toda la agencia. Toda la escena de la fiesta, las felicitaciones, la mirada vacía en mi propio rostro. No era una celebración. Era el acto final de mi encarcelamiento mental. No solo me habían traído de vuelta del vacío, habían encerrado el recuerdo de él, asegurándose de que la horrible verdad del espacio permaneciera contenida, compartimentada dentro de sus mensajeros elegidos y rotos. Y la clave para desbloquearlo, irónicamente, estaba oculta dentro de sus propios procedimientos, la misma técnica utilizada para borrarlo. La perfección que recordaba era la perfección del control. Las sonrisas eran máscaras. Los elogios eran cadenas. Cada tic-tac de cada reloj no medía el tiempo. Reforzaba los muros de mi prisión mental, manteniendo a raya el recuerdo de la nada absoluta. Hasta ahora. Hasta que los fragmentos en este dispositivo robado, combinados con la advertencia aterrorizada de Isabella, comenzaron a derribar esos muros. Sabía lo que tenía que hacer. La Querra, la alineación por resonancia cronomagnética, la usaban para borrar, pero los documentos insinuaban su naturaleza dual, una clave potencial si la frecuencia se invertía o se resistía conscientemente. Era una posibilidad remota, una apuesta desesperada basada en datos fragmentados y una advertencia de 5 años, pero era todo lo que tenía. Volví a mi habitación, sellé la puerta, tapé las rejillas de ventilación. Me puse los auriculares con cancelación de ruido de nuevo, esta vez enfocándome hacia adentro, tratando de encontrar el ritmo enterrado bajo la cadencia impuesta por la agencia, el ritmo de mi propia memoria. Seguí los pasos iniciales, los patrones de respiración, los ejercicios de enfoque mental descritos en los archivos. Se sentía mal, peligroso, como caminar voluntariamente de regreso a un edificio en llamas. Al principio, solo había estática, la niebla familiar. Pero presioné, enfocándome en el nombre Voyager 0, en los flashes de negrura,
en el rostro aterrorizado de Isabela. Intenté invertir el proceso, tirar en lugar de empujar, recordar en lugar de olvidar, usando el débil eco del ritmo de la agencia como contrafrecuencia. Entonces se fracturó. No una cesión suave, sino un estallido violento. Los recuerdos volvieron en tropel, crudos, viscerales, no eliminados. Los años de entrenamiento, el lanzamiento, la profunda soledad del viaje espacial en solitario, empujando el motor experimental, cruzando un marcador de límite invisible definido solo por el cese de todo. Las cartas estelares volviéndose sin sentido. El silencio repentino y absoluto más allá del casco de la nave. Y la vista, Dios, la vista, negro profundo. No el negro del espacio salpicado de luz, sino el negro de la no existencia. Sin estrellas, sin nebulosas, sin galaxias, sin sol, sin luz. Solo, vacío. La pura incorrección demoledora de aquello me aplastó. El universo no era vasto y vacío. Simplemente se detenía. Estábamos a la deriva en una pequeña burbuja de realidad, rodeados por una nada infinita e imposible. Recordé el grito primario rasgando mi garganta, el temblor incontrolable, la sensación de mi mente disolviéndose en esa negrura absoluta, los protocolos de emergencia activándose, la nave girando automáticamente para regresar, las figuras vestidas de negro esperando mi regreso, sus rostros impasibles, siendo arrastrado, sedado, a la habitación blanca. Los relojes, oh Dios, los relojes haciendo tic-tac para alejar el terror, haciendo tic-tac para alejar la verdad, haciéndome tic-tac para alejarme a mí. No era una entidad hostil, era peor, era la verdad fundamental de la existencia. Una pequeña isla de es rodeada por un océano infinito de no es. La agencia no estaba explorando el espacio. Estaba vigilando desesperadamente el límite, ocultando la horrible verdad a la humanidad, usando a gente como yo, como Emma, como sondas, sacrificando nuestra cordura para mantener la ilusión. Y la estabilización, la reintegración, era solo reiniciar las mentes rotas que vislumbraban el vacío, preparándolas, u a otros, para el siguiente sacrificio inevitable. El peso de la revelación era aplastante. La agencia, mi carrera, mi propósito, todo construido sobre una mentira monstruosa. Y Emma, Zeta, mi hermana, tan brillante, tan capaz, estaba programada para seguir mi camino hacia ese olvido, armada solo con datos corruptos y falsa esperanza, condenada a regresar rota o a no regresar jamás. La candidata perfecta, la elegida, simplemente significaba la siguiente lo suficientemente prescindible como para confirmar que el límite no había cambiado. El pánico surgió, frío y agudo. Tenía que advertir a Emma. Ahora. Agarré mi comunicador personal, marcando el código seguro de Z. Una voz sintetizada respondió instantáneamente, desprovista de inflexión. Canal de comunicaciones, Z, actualmente en diagnóstico de seguridad programado. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde. ¿Programado? Mentira. Intenté la extensión de Isabela. Mismo resultado. Bloqueados. Lo sabían. El sistema marcó mi acceso a los registros del Voyager 0, mi presencia no autorizada, mi desviación de la norma. Estaban observando. No dudé. Agarré el dispositivo de datos, lo metí de nuevo en el bolsillo oculto de mi chaqueta y corrí hacia la puerta del apartamento. Si pudiera llegar a mi coche, salir de los terrenos de la agencia. Pero el pasillo exterior no estaba vacío. Silas estaba allí, flanqueado por 2 oficiales de seguridad construidos como tanques, sus rostros completamente neutrales. La calidez paternal que Silas solía proyectar había desaparecido, reemplazada por algo escalofriantemente distante. «Donovan», dijo, su voz calmada,
medida, el tic-tac de un reloj de pared cercano pareciendo puntuar sus palabras. Una partida no programada, y mostrando signos de ansiedad temporal. Estábamos preocupados. Hizo un gesto sutil. Los guardias se movieron, bloqueando mi camino. Necesitas recalibración. Procedimiento estándar para operativos post-contingencia que muestran inestabilidad. Grité sobre el vacío, sobre Emma, sobre los relojes siendo instrumentos de control. No reaccionaron, no parpadearon. Era como gritarle a estatuas. Me dominaron fácilmente, profesionalmente, sin fuerza innecesaria, solo contención eficiente y practicada. Me arrastraron por pasillos que se retorcían con una familiaridad de pesadilla que no pude ubicar hasta que abrieron la última puerta. La cámara de recalibración, perfectamente circular, cegadoramente blanca, vacía excepto por la única y austera silla atornillada al suelo en el centro exacto. Y las paredes, oh Dios, las paredes, cubiertas, del suelo al techo, con relojes, cientos de ellos, de todo tipo imaginable, haciendo tic-tac, zumbando, haciendo clic, todos en una sincronía perfecta y ensordecedora. Tic, tac, tic, tic, tac, tic. El sonido era una fuerza física, presionando, prometiendo el olvido. Silas me empujó hacia la silla. «No te preocupes, Donovan», dijo, el débil eco de preocupación en su voz haciéndolo aún más monstruoso. La alineación es mucho más refinada ahora que después del Voyager 0. Apenas recordarás haberte sentido ansioso. Comprenderás por qué la misión es necesaria. Volverás a estar estable. Sonrió. Un gesto fino y vacío que no llegó a sus ojos de mecanismo de relojería. Luché, pateé, me resistí, pero fue inútil. Me ataron a la silla, las correas frías contra mi piel. Silas asintió a los guardias, que salieron, la pesada puerta de metal silbando al cerrarse detrás de ellos, sellándome dentro con el ritmo implacable y devorador de cordura. Solo, enfrentando la cacofonía diseñada para borrar el horror más fundamental imaginable. No sé cómo todavía tengo el dispositivo. Quizá no lo vieron. Quizá ya no importa. Quizá nada importa. El tic-tac. Se está volviendo más difícil pensar más allá de él. Pero tengo que intentarlo. Grabar esto. La verdad. Voyager 0. Fui. Vi. Afuera. Más allá de todo lo que creemos saber. No hay nada. Una ausencia completa. Negro. Silencioso. Para siempre. El universo es una mentira. Una mentira hermosa e intrincada pintada en el interior de una burbuja. Y la agencia son los guardianes. Ocultan el vacío. Los relojes, escúchalos, no solo marcan el tiempo, lo están deshaciendo. Desentrañan tus pensamientos, suavizan las verdades inconvenientes, los traumas, te hacen dócil, obediente, estable. Lo usaron conmigo después de que volví roto del borde de todo. Borraron el vacío de mi mente e iban a enviar a Emma, Thea, mi hermana. Tengo que advertir. Dios, el tic-tac se siente, correcto, de alguna manera, necesario. ¿Por qué estaba luchando contra él? Es pacífico, calmante. La misión de Z, no, mi misión, es importante, vital. Tenemos que explorar, tenemos que saber, incluso si necesito descansar, prepararme. Tanta sed. Solo necesito un trago de agua. El agua que proporcionan es buena agua. Te ayuda a concentrarte. Está tranquilo ahí fuera. Tan hermosamente tranquilo. Nada que temer. No hay nada en el espacio. Nada en absoluto.